¿Estás pensando en pedir un crédito? Entonces quédate hasta el final para que entiendas bien cómo funciona el préstamo bancario. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo y esto es Financieramente Educados, mi canal donde hablamos de diferentes tópicos de inversiones y finanzas personales. Como viste en el título del video, hoy vamos a hablar de cómo funcionan los préstamos bancarios y en particular vamos a hablar del sistema más conocido que se suele otorgar, que es el sistema francés. Así que vamos a hablar de cuáles son las características de este sistema para que vos entiendas todos los cálculos que hay detrás de este mecanismo y así tengas mucha mejor información a la hora de sacar un crédito. Primero que nada, pensemos que cuando pedimos un préstamo, básicamente le estamos pidiendo a la otra parte que nos alquile su capital por un periodo determinado de tiempo. Y por ese alquiler vamos a tener que pagar un costo que es la tasa de interés. El pago de capital que pedí más los intereses que me cobran lo voy a devolver distribuido en varias cuotas. Así que en su esencia más básica, las cuotas que paguemos van a tener un componente de capital y de interés. Y además de eso tenemos que agregarle los impuestos como por ejemplo el IVA, que vamos a pagarlo en cada cuota. También puede haber un costo adicional como algún gasto administrativo, pero generalmente no es un monto significativo. Entonces agreguémosle el componente del impuesto y por lo tanto la cuota total que vamos a pagar tiene capital, que es lo que realmente estamos devolviendo del préstamo, intereses, que es el costo por pedir dinero ajeno, e impuesto que tenemos que pagar por tratarse de una persona alcanzada en el IVA. Ahora, esto que hablamos es en general para todos los préstamos. Si en particular nos referimos al francés, lo que tiene este préstamo es que se trata de una cuota fija, o sea que vos pagas lo mismo en cada periodo, pero los componentes de amortización y de interés que hay dentro de la cuota no son fijos. De hecho, lo que sucede es que el interés es muy alto al principio y luego va bajando, y la amortización, el capital que devolves, es muy bajo al principio y luego va subiendo. Te voy a dejar por acá seguramente para que veas el dibujo de cómo es la cuota a lo largo de todos los periodos, y fíjate que la cuota es un rectángulo que vale siempre lo mismo, pero el componente de interés va bajando a medida que el componente de amortización va creciendo. Por eso siempre se dice que en las primeras cuotas de francés vos pagas mucho interés y poco capital, y que por lo tanto vas a ver que tu saldo de deuda no baja demasiado a pesar de que vos estás pagando las cuotas. Todo esto que estoy hablando lo vamos a ver luego en un ejemplo práctico en el Excel bien detallado, así que quédate hasta el final para verlo. ¿Qué otra distinción importante tenemos que conocer en los préstamos en general? Lo que tiene que ver con las tasas. Siempre en un préstamo y en general en cualquier operación financiera te van a dar como primer dato la TNA, la tasa nominal anual. Pero si ya viste alguno de mis primeros videos donde hacemos la diferenciación clara entre lo que es la tasa nominal y la tasa efectiva, entonces vas a saber que la TNA no es más que una tasa de referencia para encontrar otra tasa que es mucho más útil, que es la tasa efectiva. Entonces vos con la tasa nominal anual calculás la tasa efectiva de manera muy fácil porque es una simple proporción, y la tasa efectiva te daría el verdadero costo del préstamo si no hubiera otro gasto más que solamente los intereses. Como sabemos que no es así, sino que además de los intereses tenemos que pagar el IVA y quizás algún otro costo como gastos administrativos o inclusive impuestos de sellos, entonces lo que verdaderamente nos importa es lo que se conoce como costo financiero total. Esta es la verdadera tasa que recoge todos los gastos que tenés asociados al préstamo y es lo que verdaderamente tenés que mirar para tomar tu decisión. Tanto la tasa nominal anual como la tasa efectiva anual como el costo financiero total, el banco tiene la obligación de decírtelo antes que vos apruebes ese préstamo. Hecha esta introducción, ahora sí vamos a ver en un Excel cómo serían todos estos cálculos para que puedas replicarlo vos mismo. Y además también vamos a ver alguna página, alguna calculadora del sistema francés por si no tenés ganas de lidiar con el Excel. Antes de mostrarte el Excel, te quiero recordar que si te está gustando este video, no te olvides de apoyarme con tu like, así alimentamos el algoritmo de YouTube y le muestra este video a más personas. Y también de suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas los futuros videos. Ahora sí, entonces vayamos a ver el Excel. Bien, estamos acá en el Excel y fíjate que acá te armé lo que se llama el cuadro de marcha, donde en cada periodo vamos a ver cuánto pagamos de interés, cuánto pagamos de capital, cuál es el IVA, cuál es la cuota final y otros datos que son importantes para que vos tengas el panorama completo de cómo es el préstamo. Y luego acá una columna aparte donde te voy a mostrar cómo calcular el costo financiero total. Entonces, para el ejemplo, vamos a suponer un préstamo de 1.000.000 de pesos que vamos a sacarlo a pagar a un año, que en este caso serían 12 cuotas, y vamos a poner una tasa nominal anual que está en torno a lo que están dando ahora, que es un 60%. Sí, la verdad que es altísima las tasas que están manejando los bancos ahora. Así que el primer cálculo que debemos hacer es transformar la tasa nominal en una tasa efectiva. Lo que vamos a hacer es muy fácil, es multiplicar la tasa del 60% por 30 días, ya que las cuotas son mensuales, y vamos a dividir por 360 porque la tasa era anual. Al hacer esta cuenta nos queda una tasa mensual del 5%. Pensá que la inflación está corriendo al 2% y acá te cobran el 5%. Entonces, si vos estás pensando en sacar un préstamo de este estilo, veamos cómo te quedaría el cuadro de marcha del préstamo. Acá donde dice saldo inicial, vamos a simplemente referenciar el préstamo que pedimos, porque es la primera cuota y todavía no pagué nada.
por lo tanto debo 1.000.000 de pesos. Y ahora esto que dice cuota pura se refiere simplemente a la cuota que tiene capital e interés. No tiene ningún otro gasto adicional, como por ejemplo el IVA. Aunque a vos solamente te va a importar cuál es la cuota final, o sea, qué es lo que va a salir de tu bolsillo, te dice acá la columna de la cuota pura para que veas cómo funciona el francés, que en su esencia es una cuota fija. Entonces, si vos querés sacar la cuota pura del francés, puedes usar la función pago. Esta función del Excel, seleccionamos y fíjate los datos que nos pide. Nos pide la tasa, que en este caso es el 5%. Y acá, como luego este dato lo vamos a usar para todos los periodos de abajo, te conviene apretar F4 y de esta manera la celda queda fija y por lo tanto cuando arrastramos no se arrastra este dato. ¿Sí? Es un truco del Excel. Punto y coma NPER, esto que dice NPER se refiere a las cuotas, en este caso son 12, también referenciamos, es todo fijo. Punto y coma valor actual, que esto se refiere al préstamo. En este caso, acá hay que ponerlo en negativo porque el préstamo es una deuda, un pasivo. Entonces, seleccionamos, apretamos F4, cerramos paréntesis y fíjate que en este caso la cuota es de 112.000 pesos. Esta es la cuota pura que vos pagarías todos los meses si solamente tu único costo fuera el interés. Ya que la cuota siempre va a ser la misma, podemos, fíjate acá, seleccionar, ir para abajo y vas a ver que siempre son 112.000 pesos de cuota por los 12 meses. En el cálculo del interés también tenés una función que se llama pago int, pago de interés, donde más o menos te van a pedir los mismos datos, pero acá además tenés que seleccionar el periodo que estamos analizando, porque como dijimos, el interés vas a ver que va a ir bajando. Entonces, primero ponemos la tasa, ¿sí? F4 para que quede fijo. El periodo, que en este caso estamos hablando del periodo 1, pero luego al arrastrar se va a ir arrastrando hacia abajo, así que no hacemos F4 ahí. NPER, que es la cantidad de cuotas, esto es fijo, y valor actual, negativo, el préstamo, y esto es fijo. Cerramos paréntesis y fíjate que en la primera cuota de 112.000 hay 50.000 pesos que estás pagando de interés. Y el resto sería la amortización, o sea, el capital que estás devolviendo. Este también podemos arrastrarlo, así que vamos acá, lo arrastramos y fíjate lo que va a pasar, como el interés va bajando, siendo el último interés de 5.000 pesos, justamente porque el francés tiene este esquema de interés decreciente. Para el cálculo de la amortización, o sea, del capital, vamos a poner igual pago PRIN, esto que ves acá, principal, se refiere al capital, y son exactamente los mismos datos que el interés. Ponemos la tasa fija, punto y coma, el periodo, en este caso el primero, y luego va a ir bajando, NPER, cantidad de cuotas, fijo, punto y coma, menos préstamo, fijo. Cerramos paréntesis y fíjate claramente, ¿no? De los 50.000, de los 112.000 había 50.000 de interés y el restante 62.000 corresponde al capital. Y de hecho, si sumamos acá, fíjate acá en suma, tiene que dar exactamente el capital, la cuota total. Este también podemos arrastrarlo y vas a ver que la amortización va a ir subiendo, justamente para compensar que el interés vaya bajando y en cualquier momento que hagamos la suma, siempre va a dar 112.000. Fíjate acá, 112.000 y en la última, 112.000. Así que acá ves claramente cómo, aunque la cuota es fija, los componentes no lo son. El interés es muy alto en principio y luego baja, y la amortización es muy baja al principio y luego sube. Muy bien, pero yo además de pagar la cuota pura, tengo que pagar el IVA que me cobran sobre el interés de esa cuota en particular. Por lo tanto, el IVA que voy a pagar va a ser el 21% del interés. O sea, multiplicamos 0,21 o 21% por el interés de cada periodo. En este caso, el IVA de la primera cuota va a ser de 10.500 y ya que el interés va a ir bajando, el IVA también va a ir bajando. Por lo tanto, podemos arrastrar igual que hicimos antes y fíjate cómo el IVA va bajando claramente porque depende, es un porcentaje que depende del interés. Así que mi cuota final, lo que se me da a deducir de mi cuenta bancaria, en definitiva va a ser la cuota pura más el IVA de cada periodo. Por lo tanto, en realidad, la primera cuota de este préstamo es de 123.000 pesos. Y fíjate cómo si yo arrastro, vas a ver cómo la cuota ya deja de ser fija y pasa a ser decreciente. ¿Por qué es esto? Porque estamos sumando la cuota pura que es fija con el IVA que es variable. Pero fíjate que la cuota entre 123 y 113, la verdad que no es una gran variación. O sea que en la práctica el sistema francés tiene una cuota semifija. Empieza alta al principio y luego va bajando levemente. Así que acá tenés un primer gran dato para tomar una decisión, que es básicamente cuánto va a salir de mi bolsillo en cada momento. Después tenemos dos columnas finales que tienen que ver con cómo va evolucionando el capital. Esto que dice amortización acumulada se refiere a cuánto fui devolviendo del préstamo y esto de saldo final es cuánto me falta. Acordate que de esta cuota final que vos estás pagando, realmente lo que estás devolviendo del préstamo es 62.000, o sea, la amortización. Así que podemos decir que en el primer periodo solamente acumulé un pago de amortización igual a 62.000
y que luego de pagar esta primera cuota podemos decir que yo debo 1 millón menos la amortización que pagué en este periodo, o sea que todavía debo 937.000 pesos de capital. Ahora lo que puedo hacer es este saldo inicial, referenciarlo al saldo final anterior y lo arrastramos para que quede el cuadro de marcha completo. Y fíjate que esto se va a modificar ahora que arreglemos esto. En el segundo periodo, la amortización acumulada es lo que ya pagué antes más la nueva amortización. O sea que luego de pagar dos cuotas, pagué de capital 128.000 pesos. Si arrastramos, vas a ver que en el final ya devolví el 1 millón de pesos. O sea, con la última cuota paga, devolví 1 millón de pesos de capital, que es lo que me prestaron. Y el saldo final también lo podemos arrastrar y vas a ver cómo en la última cuota, obviamente mi saldo final es cero porque ya devolví todo el préstamo. Este es el control que puedes hacer para saber que tu cuadro de marcha está bien calculado. Muy bien, ya tenemos armado todo el cuadro de marcha del préstamo y esto al principio vos podrías pedirlo en tu banco para que vos sepas en cada momento qué es lo que tenés que pagar, cuál es el saldo que te queda, etcétera. Así que ahora calculemos cuál es el costo financiero total que yo estoy soportando por pedir este préstamo. Recordá que la tasa nominal anual era de 60% y para que no sabe pensaría que este dato es el costo que se está soportando, pero en realidad es mucho mayor. Así que, ¿cómo calculamos el costo financiero total de este préstamo? Lo que hacemos es poner en columna o en fila, tiene que ser uno seguido del otro, primero que nada, el préstamo que pedimos, que en este caso es 1 millón y vamos a ponerlo en negativo porque recordad que es un pasivo, una deuda. Y luego, a continuación, tenemos que poner todos los pagos que hacemos, que en este caso se refiere a esta columna de cuota final. Lo que vamos a hacer es seleccionar esto, copiamos y como esto eran fórmulas, te recomiendo que las pegues como valores acá, donde dice 1, 2, 3 pegás y ahí te quedan todos los valores que son lo que tenés acá. Así que para sacar cuál es el costo financiero total que tiene esta corriente de pagos, vamos a la función que dice igual TIR y lo único que tenemos que hacer es seleccionar todos estos valores, cerramos paréntesis y vemos cómo el costo financiero total en forma mensual, porque recordad que las cuotas son mensuales, es del 6%, 6,05%. Cuando acordás que acá hicimos la cuenta que nos daba 5%. ¿Por qué no da más alto este costo financiero? Porque claramente tiene el impacto del IVA. Y si quisiera saber cuál es mi costo financiero, pero efectivo anual, que es en general el dato que más se utiliza, lo que tenemos que hacer es la fórmula de equivalencia de tasa que hemos visto en más de una ocasión, que es 1 más la tasa que estamos buscando elevado a la 365 sobre 30 menos 1. Y fíjate, y esto expresado en porcentaje, fíjate, finalmente, el costo financiero total anual de esta operación es de 104%, muy lejos de la TNA del 60% que decía el préstamo. ¿Y por qué se da esta diferencia? Por dos cosas. Porque la TNA no contempla el efecto del interés compuesto que sí tiene la tasa efectiva. Y segundo, porque la TNA no contempla otros gastos más que el interés. En este caso, al agregarle el IVA, el préstamo se volvió más costoso. Así que si vos pensabas que te estabas financiando al 60%, la respuesta es no, te estás financiando al 104%. Sí, qué problema, ¿no? Ya decidirás vos si esto es algo que te conviene o no. Otra pregunta que podría surgir es si puedo cancelar el préstamo antes de tiempo. Para eso es importante esta columna que ves acá de saldo final, porque si vos querés cancelar el préstamo en su totalidad, deberías pagar exactamente este monto dependiendo el momento en el que estés. Y acá te busqué más abajo que en general, fíjate, si hablamos de una cancelación parcial, es decir, no pagas todo el préstamo, sino solamente una parte, te van a cobrar el 4% masiva sobre el capital que canceles. Y si hablamos de una cancelación total, vas a pagar este valor siempre y cuando no haya pasado el 25% del préstamo o 180 días desde que se te otorgó lo más alto. O sea que en este ejemplo que es de un año, el 25% serían 3 meses. Pero como tenés estos 180 días como mínimo, significa que si vos querés cancelar anticipadamente el préstamo sin que te cobren nada, tenés que esperar mínimo 6 meses. En el ejemplo que hicimos, por ejemplo, deberías esperar hasta la cuota número 6 para poder cancelar el préstamo sin pagar comisiones. Y en este caso pagarías exactamente el saldo final de 572.000. O sea que esta última columna, saldo final, es muy relevante si vos en el futuro querés cancelar el préstamo antes. Si se trata de un préstamo corto, en este caso de un año, quizás no sea tan relevante, pero en préstamos más largos, de 3, 5 años, 10 años, ni hablar créditos hipotecarios, entonces sí es mucho más relevante tener esto en mente por si en el futuro querés cancelar. Por último, antes de terminar, te muestro acá una página para que veas cómo es una calculadora de sistema francés. Y hagamos el mismo ejemplo. Valor del préstamo es igual a 1 millón. Ingrese el valor de la tasa, en este caso era 60%, y la cantidad de cuotas, en este caso era 12. Ponemos calcular y fíjate cómo también nos arma el cuadro de marcha, aunque mucho menos detallado, donde tenemos el capital al inicio del periodo, este es el saldo.
tenemos la amortización que pagamos en cada cuota, los intereses y la cuota total. Fíjate que acá, por ejemplo, no incluye el IVA, no te dice cuál es el costo financiero total. Por lo tanto, si vos puedes replicar en Excel lo que hicimos, creo que es mucho más conveniente porque tenés mucha más información. Muy bien, volvemos por acá y espero que te haya servido este video para que entiendas cómo funciona el sistema francés, que es en general el típico préstamo que te dan los bancos. Si hay algo que no se entendió, no te olvides de dejarlo abajo en los comentarios, que te voy a estar respondiendo. Y también si querés, déjame sugerencias de qué te gustaría que hablemos en próximos videos. Nada más por hoy, si te gustó este video, no te olvides de apoyarme con tu like y de suscribirte al canal y activar la campanita de todas las notificaciones para que no te pierdas los futuros videos que vamos a traer. Y si tenés algún amigo que está pensando en sacar un préstamo, compartir este video para que sepa que tiene que calcular bien antes de pedirlo. Me voy despidiendo y te dejo por acá un video donde hablamos de los créditos UVA que también utilizan este sistema francés para que veas cómo funcionarían en créditos hipotecarios y algún otro video interesante que te va a estar recomendando YouTube. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y por supuesto nos vemos pronto en el próximo video.